La inteligencia artificial vive un momento histórico. Cada mes aparecen nuevas empresas, nuevas investigaciones y nuevas promesas. Sin embargo, en medio de gigantes como OpenAI, Google DeepMind o Anthropic, surge desde Tokio una compañía que no apuesta por la fuerza bruta, sino por la inspiración en la naturaleza. Hablamos de Sakana AI, fundada en 2023 por David Ha, Lion Jones y Ren Ito. Su nombre, Sakana, significa pez en japonés y refleja su filosofía. Así como los peces en un cardumen se mueven coordinadamente gracias a reglas simples, ellos quieren que múltiples modelos de inteligencia artificial pequeños puedan combinarse para formar un sistema más poderoso. Hoy vamos a profundizar en esta empresa, vemos sus innovaciones, ejemplos concretos, comparaciones con otros enfoques de IA, y también los problemas y limitaciones que enfrentan. Contexto de la IA actual. Antes de hablar de Sakana, pensemos en cómo funciona la industria actual de la IA. OpenAI con GPT-4 o GPT-5. Modelos gigantescos con billones de parámetros. Google DeepMind con Gemini. Escalamiento masivo de datos y hardware. Anthropic con Claude. Otra apuesta en modelos cada vez más grandes. Ejemplo comparativo. Esto es como la industria automotriz de principios del siglo XX. Mientras Ford se enfocaba en hacer autos más grandes y más potentes, alguien como Toyota, décadas después, se centró en la eficiencia, en sistemas de producción más ágiles, en autos más compactos y accesibles. Sakana intenta ser esa Toyota de la IA, menos tamaño bruto, más eficiencia y adaptabilidad. Problema del enfoque gigante. Entrenar un modelo como GPT-4 puede costar más de $100 millones en computación. Eso deja fuera a la mayoría de startups, universidades e incluso gobiernos pequeños. El resultado: concentración del poder en pocas manos. Fundación y visión de Sakana. Nace en Tokio en 2023. Sus fundadores tienen credenciales impresionantes. Lion Jones es coautor del paper Attention is All You Need, que inventó los Transformers, la base de casi toda la IA moderna. David Ha fue investigador de Google Brain, famoso por trabajar con inteligencia artificial generativa y algoritmos inspirados en biología. Ren Ito aporta la visión estratégica y el puente con Japón. En sus primeras rondas levantaron $30 millones y en 2024 consiguieron una serie A de 200 millones con apoyo de bancos y empresas japonesas. Ejemplo cultural. Mientras la mayoría de empresas de IA tienen sede en Silicon Valley, Sakana quiere que Japón también tenga un papel protagónico. Esto recuerda a los años 80, cuando Japón se convirtió en líder mundial en electrónica con Sony, Panasonic y Nintendo. Problema al que responden: los modelos globales muchas veces no entienden bien idiomas como el japonés, ni reflejan la cultura local. Eso deja a países enteros en dependencia de tecnologías extranjeras. Inspiración en la naturaleza. El gran diferencial de Sakana es su enfoque biológico. En vez de entrenar un único modelo masivo, ellos usan evolución y fusión de modelos. Ejemplo sencillo. Imaginemos que tienes dos modelos. Uno muy bueno en matemáticas, pero que solo entiende inglés. Otro excelente en japonés, pero malo en matemáticas. En lugar de entrenar un tercero desde cero, Sakana los fusiona mediante un proceso evolutivo, logrando un modelo que pueda hacer matemáticas y hablar japonés. Comparación biológica. Esto es similar a cómo en la naturaleza dos organismos combinan genes para que sus descendientes tengan rasgos de ambos. Algunos heredan lo mejor de cada padre, otros fallan, y la evolución selecciona a los más aptos. Problema técnico. Fusionar modelos no es trivial. Puede provocar pérdida de información, incompatibilidades o errores inesperados. A veces los hijos son peores que los padres. El proyecto AI Scientist. Uno de los proyectos estrella de Sakana es The AI Scientist. Su objetivo: que una inteligencia artificial pueda realizar todo el proceso científico por sí misma, generar hipótesis,
Diseñar experimentos, escribir código, ejecutar pruebas, analizar resultados, redactar un artículo científico. Ejemplo práctico. Supongamos que queremos saber si un nuevo tipo de optimizador mejora el entrenamiento de modelos. La IA propone la hipótesis, escribe el código en Python, corre simulaciones, compara resultados, redacta un artículo con gráficas y conclusiones. Comparación con el trabajo humano. Lo que a un estudiante de doctorado le podría tomar meses, la IA lo hace en horas y con un coste de apenas $15 por experimento. Problemas identificados. Un 42% de los experimentos fallaron por errores de código. Muchos artículos incluían bibliografías antiguas o números inventados. A veces repetían conclusiones obvias como si fueran descubrimientos. Esto demuestra que la idea es prometedora, pero aún inmadura. Comparaciones con otros enfoques. Sakana versus OpenAI. Fuerza bruta, modelos enormes, centralización. Sakana. Fusión evolutiva, eficiencia, descentralización. Ejemplo. OpenAI es como construir un rascacielos de 200 pisos. Imponente, caro, exclusivo. Sakana es como construir un conjunto de casas modulares, más pequeñas, pero fáciles de combinar y adaptarse a cualquier terreno. Sakana versus DeepMind. DeepMind invierte en investigación de frontera, como AlphaFold para proteínas. Sakana quiere que cualquier científico pueda tener una IA asistente para investigar. Sakana versus Anthropic. Anthropic se enfoca en seguridad, alineación y modelos éticos. Sakana apuesta por la diversidad evolutiva y la inspiración natural. Problema comparativo. La desventaja de Sakana es que sus modelos aún no alcanzan el mismo nivel de fluidez general que los de los gigantes. Son más experimentales y no tan pulidos para uso masivo. Casos de uso e impacto. Investigación científica, farmacéuticas probando miles de moléculas virtualmente. Físicos simulando nuevos materiales. Universidades pequeñas acelerando tesis doctorales. IA local para Japón. Modelos que entienden dialectos japoneses. Aplicaciones en educación y gobierno. Democratización de la IA startups. Con poco presupuesto podrán usar técnicas de fusión en lugar de gastar millones. Comparación inspiradora. Así como Linux democratizó los sistemas operativos frente a Windows y macOS, Sakana podría democratizar la IA frente a los gigantes cerrados. Problema de impacto. Si la IA empieza a generar demasiados artículos, podríamos tener una avalancha de publicaciones de baja calidad, saturando conferencias y revistas científicas. Retos éticos y sociales. Autoría. ¿Quién firma un artículo creado por IA? La máquina, los creadores, la empresa. Sesgos. Si los modelos padres tienen errores, los hijos los heredan. Transparencia. Los métodos de fusión hacen difícil rastrear de dónde salió cada conocimiento. Economía académica. ¿Qué pasará si los investigadores humanos no pueden competir con el ritmo de las IAs? Ejemplo de riesgo. Si un AI scientist genera un artículo sobre una cura para el cáncer, ¿se puede confiar en él sin validación humana? Perspectiva de futuro. Sakana proyecta un futuro en el que la investigación se acelere como nunca antes. Países sin recursos puedan tener acceso a inteligencia artificial de nivel mundial. Esto genera un riesgo de ciencia superficial o incluso peligrosa. Conclusión: Sakana AI no es la empresa más grande ni la más conocida, pero es quizá la más audaz en su enfoque. Toma inspiración de la biología para fusionar modelos. Se atreve a imaginar una inteligencia artificial que investigue por sí sola. Quiere que Japón y el mundo tengan acceso democrático a la inteligencia artificial. Sin embargo, enfrenta problemas reales, errores técnicos, limitaciones de sus modelos, dudas éticas y el desafío de competir con gigantes multimillonarios. Reflexión final. Quizás la pregunta no es si Sakana logrará reemplazar a OpenAI, sino si su filosofía inspirada en la naturaleza abrirá nuevas rutas para que la inteligencia artificial sea más humana, más diversa y más accesible.
Casos de estudio históricos comparables. Para entender mejor a Sakana, podemos compararla con momentos clave de la historia de la tecnología. Ejemplo 1. Internet versus ARPANET. Al principio, ARPANET era un sistema cerrado, caro y limitado. Internet democratizó ese acceso. Lo mismo pasa con la IA. Hoy los grandes modelos son como ARPANET, caros, centralizados. Y empresas como Sakana intentan abrir caminos como Internet, profundizando en el AI Scientist. Si pensamos a largo plazo, un AI Scientist maduro podría leer miles de papers al día, algo imposible para un humano. Proponer combinaciones de teorías que ningún científico consideraría. Simular universos virtuales para probar hipótesis en física cuántica o cosmología. Un AI Scientist podría analizar bases de datos médicas de todo el mundo y proponer una vacuna contra una nueva pandemia en semanas, en lugar de años. Comparación. Mientras un equipo de 1000 científicos humanos colabora en un gran laboratorio, una sola IA podría replicar su trabajo de forma más rápida, aunque con supervisión. Problema crítico. La velocidad no garantiza calidad. Una inteligencia artificial podría llenar el mundo de papers sin valor, confundiendo más que ayudando. La validación humana seguirá siendo esencial. El rol de Japón en la IA global. Japón lleva décadas intentando competir en tecnología, pero en IA estaba rezagado frente a y China. Sakana se presenta como un intento de recuperar terreno. No todos ven a Sakana con buenos ojos. Algunos investigadores creen que su AI Scientist puede trivializar la ciencia. Otros lo ven como una oportunidad de acelerar el progreso. Ejemplo real. Un estudio independiente en 2025 mostró que muchos papers generados por AI Scientist tenían errores básicos. Eso generó críticas de que era publicación basura. Comparación con Wikipedia. Al principio, muchos académicos desconfiaban de Wikipedia. Conclusión ampliada. Sakana AI representa algo más que una empresa. Es un experimento sobre cómo la naturaleza puede inspirar nuevas formas de inteligencia artificial. En vez de rascacielos tecnológicos, construyen ecosistemas. En vez de depender de una sola supercomputadora, buscan la diversidad y la evolución. En vez de centralizar el conocimiento, quieren democratizarlo. Pero la ruta no será fácil. Los gigantes tienen más recursos y visibilidad. Los errores de su AI Scientist podrían dañar su imagen. Los problemas éticos de autoría y sesgos aún no están resueltos. Reflexión final. La pregunta no es si Sakana va a derrotar a OpenAI o DeepMind. La verdadera pregunta es si su enfoque inspirado en la biología abrirá un nuevo paradigma de IA, donde la inteligencia no se mida por el tamaño del modelo, sino por la capacidad de evolucionar, adaptarse y colaborar.